En la poesía lírica cabe advertir una doble tonalidad, dentro de una misma sensibilidad romántica, que se corresponde con las dos vertientes políticas y sociológicas del romanticismo español. Una poesía exaltada, radical y revolucionaria en el contenido y en la forma. En ella predomina el gusto por lo extraordinario, lo aparatoso y extravagante. Refleja ambientes tétricos, nocturnos o sepulcrales. Se recrea en tipos estrafalarios, marginales o fantasmagóricos, y utiliza un lenguaje desbordado, grandilocuente y sonoro. Su mejor exponente es José de Espronceda, cuya poesía no es más que el reflejo de una vida apasionada, tormentosa, romántica. Una poesía intimista, de tintes melancólicos, expresión de los distintos estados del alma, en la que el gusto por lo exótico, lo fantástico y lo legendario está tamizado por un tono contenido, delicadamente lírico. A este romanticismo depurado e intimista pertenecen dos románticos tardíos, que viven en la segunda mitad del XIX, en plena época realista. Rosalía de Castro, autora de los Cantares gallegos y En las orillas del Sar, donde se armonizan muy delicadamente los sentimientos y la descripción de la naturaleza, y Gustavo Adolfo Bécquer, autor de dos obras que son modelos del mejor romanticismo: las rimas, en verso, y las leyendas, en prosa. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento, olas de plata y azul. José de Espronceda, nacido en Almendralejo en 1808, es el paradigma del romántico exaltado en su vida y en su obra. Espíritu apasionado, radical en sus ideas e inconformista ante el mundo que le tocó vivir, generoso con los débiles y oprimidos, rebelde ante la justicia. Llevó una vida frenética, radical, en favor de la libertad y la justicia, lo que le supuso la cárcel, el exilio y el destierro en más de una ocasión. Tras algunas aventuras juveniles, huyó de España en 1824. Residió en Inglaterra, Bélgica y Francia, donde entró en contacto con los exiliados liberales. Participó en episodios revolucionarios y en una expedición guerrillera en el norte de España. Vuelto a España en 1832, desarrolló una intensa actividad como agitador político, que le valió breves encarcelamientos y destierros. En 1842 ocupó un puesto de diputado en el Congreso. Que es mi Dios, la libertad. Su vida sentimental, apasionada y tormentosa gira en torno a Teresa Mancha, a la que conoció en el exilio y la trajo con él a España en 1832. Tras una relación tortuosa, Teresa lo abandonó en 1838, muriendo poco después, lo que le dejó sumido en la desesperación. En 1842, a los 34 años, moría prematuramente, poniendo fin así a una vida arrebatada, intensa y románticamente vivida. Aunque cultivó todos los géneros literarios, Espronceda es sobre todo un gran poeta lírico. Entre los poemas líricos breves destaca una serie de canciones con protagonistas estrafalarios, marginados, a quienes la sociedad románticamente ve como la personificación de la libertad. No me abandone la suerte, y al mismo... El canto del cosaco es una exhortación a los bárbaros pobladores de las estepas para que invadan Europa occidental y acaben con la sociedad burguesa corrompida y afeminada. La canción del mendigo es un canto a los desheredados que se burlan de las preocupaciones de la sociedad acomodada, ya que gozan de un rico patrimonio: la libertad. El reo de muerte se centra en las angustias de un condenado la noche anterior a su ejecución. La canción del verdugo, por su parte, critica la hipocresía de la sociedad, que se lava las manos encargando los oficios más sucios a los marginados. En la canción del pirata, la inmensidad del mar, patria sin fronteras, es el escenario adecuado para el canto a la libertad.
con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela. No corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajel pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente, Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a conocer alcanza. Sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. En los poemas extensos encontramos a un Espronceda siempre sincero en su imaginación desbordada, que encuentra el cauce adecuado en la retórica romántica para expresar tanto la intimidad melancólica y pesimista como las más exageradas y desbordadas fantasías de libertad. El estudiante de Salamanca es una recreación del mito de Don Juan, encarnado en el estudiante Félix de Montemar, que se desarrolla en un ambiente nocturno, lúgubre y sepulcral. Don Félix de Montemar, tras seducir a doña Elvira, quien morirá de amor, da muerte en un desafío a don Diego, hermano de la joven. Caminando por la calle del ataúd, mientras sigue la misteriosa sombra de una mujer, contempla su propio entierro con una actitud soberbia e impía. La sombra le conduce a una mansión de ultratumba, donde, rodeado de espectros, descubre que es el esqueleto de doña Elvira. Don Félix se desposa con ella para morir, finalmente, ahogado por el abrazo macabro de la mujer. El Diablo Mundo es un extenso poema de más de 8000 versos. Es una reflexión moral y social sobre el hombre. Su enfrentamiento con el mundo, su pérdida de la inocencia y el descubrimiento de la muerte. En él se encuentra el canto a Teresa, hermosa y patética elegía sobre sus amores con Teresa Mancha, desde el gozo del amor compartido hasta la ruptura y la muerte de la amante, evocada con un tono desgarrado y lleno de desesperación. Gustavo Adolfo Bécquer nació en Sevilla en 1836. En pleno apogeo del realismo, este exquisito poeta lírico encarna en su vida y obra la otra cara del romanticismo, el intimismo. Su vida fue vivida hacia adentro, sin aparatosidad ni grandilocuencia, en medio de la penuria económica, el sufrimiento físico y la frustración espiritual. Instalado en Madrid, sus preocupaciones giraron entre las colaboraciones periodísticas, los proyectos editoriales y oscuros puestos burocráticos en la administración, entre ellos el de censor, que no le sacaron de las estrecheces económicas. Su vida sentimental fue un doloroso contraste entre su concepción idealizada del amor y de la mujer y la realidad prosaica de las mujeres a las que conoció. Amó perdidamente a Elisa Guillén, mujer muy hermosa pero vulgar, en la que Bécquer personificó su ideal de belleza y de perfección espiritual. Posiblemente ella le inspiró parte de las rimas en las que se plasmaría el proceso de esta pasión, plena de éxtasis jubiloso al principio y de amargura y desesperación tras la crisis y ruptura final.
En 1861 se casó con Casta Esteban, con la que mantuvo una relación vulgar que no dejó eco en su poesía y concluyó con la separación en 1868. Tuberculoso desde muy joven, la enfermedad fue consumiendo inexorablemente su vida hasta su muerte prematura en 1870 a los 34 años. Sus 84 rimas han llegado hasta nosotros en un borrador manuscrito del propio Bécquer titulado Libro de los Gorriones, y en la edición que un año después de su muerte publicaron sus amigos. En esta edición, las rimas, copiadas de una forma desordenada por Bécquer, se agrupan según un criterio temático, que trata de reproducir la experiencia amorosa y espiritual del poeta como una historia en 4 capítulos. Según uno de sus editores, partiendo de una primera etapa feliz y esperanzada, celebra luego francamente el amor, llora después su desengaño y canta por último la más angustiada soledad. Las rimas son la manifestación más delicada de una poesía intimista depurada de exaltación y grandilocuencia, aparentemente sencilla, en la que el misterio, la naturaleza, el amor, la mujer y los más hondos estados del alma se expresan en un continuo fluir del sentimiento, en un diálogo confidencial entre el yo y el tú, cuyos temas son la imaginación, los sueños, lo inefable. Yo sé un himno gigante y extraño, que anuncia en la noche del alma una aurora, y estas páginas son de ese himno cadencias que el aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirle del hombre domando el rebelde, mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo, suspiros y risas, colores y notas, pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarle, y apenas, oh hermosa, si teniendo en mis manos las tuyas, pudiera, al oído, cantártelo a solas. Al brillar un relámpago nacemos, y aún dura su fulgor cuando morimos. Tan corto es el vivir. La gloria y el amor tras que corremos, sombras de un sueño son que perseguimos. Despertar es morir. Este intimismo fue siempre una tendencia marginal, y muchos de sus creadores tuvieron el estigma del poeta maldito. Augusto Ferrán, el propio Gustavo Adolfo Bécquer o Rosalía de Castro, que empieza glosando cantares populares, cantares gallegos, profundiza más tarde en la expresión de una intimidad dolorida, follas novas, y de la desolación colectivas, en las orillas del Sar. Sin embargo, será precisamente la obra de estos autores la que mayor influencia produzca en la lírica posterior. No en vano, Juan Ramón Jiménez dijo: la poesía española contemporánea empieza, sin duda alguna, en Bécquer. Fue el sevillano, en efecto, el lazo de unión con el simbolismo francés y quien configuró uno de los periodos de mayor esplendor artístico del siglo XX y de la modernidad en el más amplio sentido de la palabra. Sirvan como corolario las palabras de Cernuda. Bécquer desempeña en nuestra poesía moderna un papel equivalente al de Garcilaso en nuestra poesía clásica, el de crear una nueva tradición que llega a sus descendientes. No digáis que agotado su tesoro de asuntos falta enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que el cálculo resista. Mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dó camina, mientras haya un misterio para el hombre,
habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían. Mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila. Mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan. Mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran. Mientras responda el labio suspirando al labio que suspira. Mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas. Mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía.